En el año 1998 conocí a el que entonces fue mi esposo. Tuvimos un hijo. Mi hijo se llamaba Esteban Reina Raigoso. Al año de habernos conocido, nos fuimos a vivir a la ciudad de Bogotá, en Colombia. Cuando mi hijo tenía 7 años de edad, tomamos la decisión de venirnos a vivir a Estados Unidos como familia. Ingresamos aquí a los Estados Unidos en el año 2007. Yo estuve al tanto del hogar, de la casa de mi hijo, del papá de mi hijo. Un par de años después, en el 2008, comenzamos a tener dificultades familiares, una situación difícil en el hogar, aunque bueno, ya veníamos con dificultades desde el tiempo atrás. Y en el año 2010 vivo la pérdida más difícil por el que un ser humano puede atravesar. Como padre, como madre, la pérdida de un hijo. Pierdo a mi hijo a los 10 años de edad, en el 2010. En aquel momento sentí que la vida se me fue. Mi hijo se me fue, me lo arrebataron de una forma violenta, de una forma muy fuerte. Porque mi hijo fue asesinado por su propio padre. Fue un shock para mí, fue lo más difícil, es un dolor muy grande. Sentí que hasta ahí había llegado mi vida. En ese momento tenía mi hija, una bebé de 6 meses de edad cuando esto pasó. Al mismo tiempo que vivo la pérdida de mi hijo, empiezo a atravesar una situación de salud por la que mi hija vivió, una hidrocefalia adquirida debido también a violencia por parte de su padre. Mi hija comenzó con tratamientos en el hospital, en el Miami Children's Hospital, desde los 3 meses de edad, donde le fue encontrado que tenía hematomas cerebrales, por los cuales tuvo que ser internada de urgencia en el hospital. Y los médicos e inclusive el Departamento de Niños y Familia aquí en Miami comenzó una investigación porque la niña había sufrido trauma. El papá fue investigado, yo fui investigada, fue una situación muy difícil y la salud de mi hija estaba en riesgo. Tuvo 3 cirugías en el hospital, fueron cirugías cerebrales en donde le tuvo que ser implantada una válvula en el cerebro para poder sobrevivir. Y fue gracias a Dios, porque Dios es milagroso. Soy creyente, creo en Dios, en la Virgen, y Dios es un Dios milagroso, y Él me devolvió a mi hija después de suplicarle que no permitiera que perdiera también a mi hija, debido a todo lo que había pasado atrás con los problemas que había tenido con mi ex esposo. El primer año la niña estuvo hospitalizada, fue una situación muy delicada. El neurocirujano que la operó siempre me dio ánimos en el hospital. Yo estaba atravesando por un duelo, pero
viví más la situación de salud de mi hija. Ya cuando mi hija es dada de alta y que regresamos a casa, ahí comienzo a vivir lo que fue realmente el duelo por la pérdida de mi hijo. Comienzo a caer en una tristeza muy profunda. Empiezo a tener muchos ataques de pánico. Una psicóloga llegó a mí. Ella me apoyó muchísimo con terapia psicológica. Todos los días la veía, todas las semanas la veía. Pero a pesar de que estaba en tratamiento psicológico, empecé a caer en una tristeza muy profunda que de repente un día me llevó a una depresión muy fuerte y sentí que ya no tenía sentido seguir viviendo, y un día tomé la decisión de intentar suicidarme. Fue algo muy difícil para mí. Una mañana de repente ya me levanté con la decisión en mi mente, con un dolor muy grande en el corazón, y estuve a punto. Hoy en día lo veo claramente y puedo reconocer que estuve a punto de cometer el error más grande de mi vida, el intento de suicidio. Era un lugar que mi hijo amaba mucho, pero como ese lugar ya mi hijo ya no lo podía apreciar, ya no lo podía contemplar, pensaba que allí sería el lugar perfecto para terminar algo que me dolía demasiado. Pero un día, una mañana, cuando desperté con la intención de llevar a cabo esto, Dios me habla y me entra un mensaje de texto de una amiga. Estoy recordando el paisaje que tanto amaba él. Lo extraño mucho. Sentí que algo tocó mi corazón y sentí como una llama, y empiezo a entrar en llanto porque pude inmediatamente darme cuenta de que ese mensaje decía que era el lugar favorito de mi hijo, el lugar que él tanto disfrutaba todas las mañanas. Él subía por un puente llegando a la playa y podía percibir todos los días la salida del sol. Ese recuerdo inmediatamente llegó a mi corazón y me detuve. No puede ser que yo esté pensando en este momento en hacer algo tan triste en un lugar que le daba tanta alegría a mi hijo. Ese paisaje tan hermoso que Dios le regalaba todos los días a él, ese renacer, y yo la pensaba apagar porque estaba sumida en la tristeza y en la depresión. Pero Dios fue muy grande conmigo y tocó mi corazón y me hizo sentir que ese lugar tan hermoso tenía que ser conmemorado de otra manera. Corrí a abrazar a mi hija y lloré tanto, 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 y me arrodillé y le pedí perdón a Dios. Porque lo que tú le regalabas a mi hijo todos los días con tanto amor, yo lo pensaba apagar. Pero en este momento, Señor, gracias, porque has despertado en mi corazón esa luz, esa esperanza de seguir viviendo, ese deseo de continuar, que sé que estás con nosotros, sé que estás con mi hija y conmigo. Y me detuvo.